fácil para mí grabar, fíjense. Me permite, porque es algo institucional y están pagadas, va. No es como otras, como en Meet no se puede. Vaya, está grabándose, niños. Buenos días. Buenos días. Les voy a compartir un enlace, o si quieren, dejamos este, pero ustedes dirán. Sí, está bien. Está Vaya, bien. entonces, podemos comenzar. No sé a quién le tocaba, creo que el primer grupo. Ya, aquí donde está una flechita, da la opción para poder compartir. Y también están más opciones porque hasta pizarra virtual tiene. Big Fig, que yo estoy presentando, pero no me sale la presentación. Yo una pantalla blanca veo. Ajá, tenés que buscar Sí, en tu escritorio. Cuando le das presentar toda la pantalla, te muestra todo lo que está en el escritorio. sí. Vamos a ver, Mónica, intente compartir, solo para ver si se puede. Si lo pueden, Mónica. Ahí está, Ay, ya. ya Lo compartieron. veo. Hoy sí, hoy sí. Sí, Ahí es donde dice fundamentos de matemática, porque yo doy una materia que se llama fundamentos de matemática, entonces, por eso dice ahí fundamentos. Por eso les decía yo que era como para prueba. Pero como esta de fundamentos no la doy ahora entre semanas, sino que el sábado, cada 15 días doy una clase. Entonces podemos dejar solo que va a aparecer fundamentos, va. Sí. O creo uno también que diga estadística. No habría problema. Pero aquí donde dice, Está mire, bien, sí. ahí donde dice 2.50, donde va corriendo el tiempo, hay una flechita, un signo menos. Le Sí. pueden dar ahí para que desaparezca. Como si aparece en la barrita. Va. Va a decir todo el espacio de ustedes, niños. Buenos días a todos. Este día como grupo les hablaremos sobre la temática gráficos de barras. Antes de profundizar sobre este tema, les daré a conocer el concepto de gráficas de barra. Un diagrama de barras, gráfico de barras o gráfico de columna es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores mediante barras rectangulares de longitud proporcional a los valores representados. Los gráficos de barra pueden ser usados para comparar cantidades de una variable en diferentes momentos o diferentes variables para el mismo momento. Las barras pueden orientarse horizontal y verticalmente. Acá podemos ver dos diferentes barras en la cual tienen diferentes formas. Una está de una forma vertical y la otra está en forma horizontal. Cada gráfica está formada con su respectiva categoría y su respectiva, su respectiva medida. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Para qué nos sirve el gráfico de barras? El gráfico de barra es muy útil en estadística porque permite mostrar una distribución de datos o realizar una comparación de medidas de diferentes grupos de forma visual, como lo podíamos visualizar en las gráficas que les acabo de mostrar y como lo van a poder ver en los diferentes tipos de gráficas. De esta manera nos facilita el análisis y la interpretación de los datos. Por medio de una gráfica de barras se puede identificar en un conjunto de datos
el valor más alto, el más frecuente, el que tuvo más ingreso, la tendencia y ver cómo otros grupos se comparan con los demás. Tipos de gráficas de barra. Un tipo de gráfica de barra es una barra cíclica, barra o columna. Estos son gráficos que muestran una sola métrica de cada categoría. Pueden ser barras horizontales o barras verticales, gráficas de columna. De preferencia, utilizar un color único para las barras, salvo que se desee resaltar un valor particular. Acá podemos ver un ejemplo de venta de los últimos 3 años. Esta gráfica está de una forma horizontal, ya que también decía el enunciado que puede ser de una forma vertical. Esta gráfica tiene las mismas características en las cuales son categorías o productos y las diferentes escalas de medición. Una característica particular de este tipo de gráfica es que tiene una sola métrica. En otras palabras, es que cada categoría, o en este caso cada producto, tiene una sola columna. Y además de eso, cada columna tiene que ir de un mismo color, al menos que se quiera resaltar un valor en particular. Siguiente diapositiva, por favor. Otro tipo de gráfica es el gráfico de barras agrupado. Los gráficos de barra agrupados son una forma de mostrar información sobre diferentes subgrupos de las categorías principales. Acá podemos ver un gráfico de barras en algunos aspectos similares al anterior, pero con la única diferencia que cada producto o categoría tiene subgrupos o subdivisiones y que estos tienen como función mostrar la información sobre diferentes aspectos. En este caso, el aspecto es venta de los últimos 3 años. En el gráfico mostrado se presentan barras agrupadas para la venta de diferentes productos en los últimos 3 años. Las categorías principales son cada uno de los productos y los subgrupos son uno de los años. Es importante incluir una leyenda o clave para indicar que el subgrupo representa cada uno de los sombreados y colores. Esto lo podemos visualizar en la parte derecha inferior del gráfico. La leyenda se puede colocar en el área de trazado o se puede ubicar debajo del gráfico. En este tipo de gráfico se debe tener cuidado de no incluir demasiada información o subgrupos, ya que será complicado de leer e interpretar. Dejándolos hasta acá con estos dos tipos de gráfica, los dejo con mi compañero Milton para que él prosiga y les demuestre y explique los diferentes o el resto de gráficas de barras que existen. Siendo así, los dejo con mi compañero Milton. Tengan todos muy buenos días. En esta mañana pues les voy a hablar acerca del gráfico de barras apilado. Se dice que los diagramas de barras apilados son similares a los agrupados, puesto que se utilizan para mostrar información de los subgrupos que conforman las diferentes categorías. En estos gráficos, las barras que representan los subgrupos se colocan una encima de la otra para formar una sola barra. La longitud total de la barra muestra el tamaño total de la categoría, mientras que se usan diferentes colores o sombras para indicar la construcción relativa de los diferentes subgrupos. Aquí pues podemos ver ejemplo del gráfico de barras apilado. En el eje vertical pues se ponen las magnitudes y en el eje horizontal se escriben la venta del producto o independientemente ya sea el producto o objeto que estemos comparando. Y como podemos ver pues en este primer recuadro, podemos ver de que tenemos el producto A, el producto B, el producto C y el producto D. Pero ahí están haciendo comparación nada más de los 3 años, del año 2017, 2018 y 2019. Como podemos ver en el año 2017, pues el primer recuadro está de azul oscuro y en el año 2018 está de
de azul claro y en el año 2019 el como celeste. Pero bien que en el primer recuadro pues podemos ver de que ahí está el tamaño total de la categoría del año 2017 y sobre él ponemos el tamaño total de la categoría del año 2018 y sobre el otro cuadrado o sobre el otro cuadrado ponemos el tamaño total de la categoría del año 2019 y ahí pues ya queda la barra del gráfico de barras apiladas. Y en el gráfico del ejemplo se muestran los mismos datos del ejemplo anterior. Sin embargo, en esta vista podemos comparar de mejor forma los totales de la venta por producto en los últimos 3 años. Asimismo, se muestra el aporte de ventas de cada año al total de cada producto. De la misma forma, aquí también pues, se debe tener cuidado de no incluir demasiada información o subgrupos, ya que será complicado de leer o interpretar. Aquí pues tenemos el gráfico de barras apilado, pero al 100%. Dice que los gráficos de barras apiladas también se pueden utilizar para mostrar el porcentaje de la contribución de los diferentes subgrupos a cada categoría. En este caso, las barras que muestran categorías son todas del mismo tamaño porque representan al 100%. Es decir, aquí pues todos estos gráficos serán del mismo tamaño, ya que todas representan al 100%. Y en el eje vertical pues se coloca el porcentaje y en el eje horizontal igual los años que uno está comparando. Y también tenemos el gráfico de carreras de barra. Es una manera de representar datos con barras, son llamadas carreras de barras, conocidas en inglés como bar chart array o racing bars, que inundan YouTube. Este tipo de gráfico presenta la evolución de los valores de diferentes categorías a través del tiempo. Bueno, estos gráficos se utilizan como para hacer comparaciones de una empresa con otra empresa, a ver cuánto es la diferencia y también pues regálame unos minutos. Perdón, así que estos gráficos de carrera de barra sirven para estar haciendo comparaciones o incluso también pues por medio de estos gráficos se pueden hacer comparaciones de de un país con otro país debido a la población, etcétera. Y les voy a hablar acerca de las ventajas y desventajas del gráfico de barra. Una de las ventajas es de que tiene vista global de la frecuencia de una variable discreta y también pues otra de las ventajas es de que es un tipo de gráfico muy fácil de crear, además es muy útil de transferir información. Y una de las desventajas es de que con este gráfico no podemos presentar una variable continua. En este sentido deberíamos buscar otro tipo de gráficos como el gráfico de líneas. Y aquí está un ejemplo del gráfico de barras. ¿Cuál le voy a explicar? Aquí pues dice que Marta ha ido a un campamento donde ha hecho montones de actividades y ha notado en este gráfico las veces que ha hecho cada uno. Basado en el gráfico responda a las siguientes preguntas. Aquí pues me pueden ayudar a responder para ponerle más sabor a esta exposición. ¿Cuántas actividades ha hecho Marta? Ahí tenemos de que ha hecho piragua, tirolina, senderismo, gincana y origamia. No sé si alguien pues, desea ayudarme ahí a responder la pregunta.
Serían 5. 5 actividades. Sí, esa es la pregunta. ¿Cuántas actividades ha hecho Marta? Bueno, ahí podemos ver de que sí, 5 son. Ha practicado 5 actividades, pero todas con diferentes frecuencias. Pero la que ha practicado más es la origami. La otra pregunta es, ¿qué actividad ha realizado menos Marta? Senderismo. Y la otra pregunta sería, ¿en cuántas gincanas ha participado Marta? 7. ¿Cuántas veces más ha hecho piragua que senderismo Marta? 2 más. Y bueno, la última pregunta, ¿cuántas veces hizo actividades en total? ¿36? 36. Y bueno, esa es la respuesta total. Y como podemos ver, estos gráficos pues son bien fácil de crearlos o de construirlos. Así que creo que no tendrán complicaciones con estos tipos de gráficas. Y los dejo con mi compañero. Observa los gráficos con los libros de la biblioteca y responde lo que piden. ¿Cuántos libros de terror hay en la biblioteca? 4. 6. Ajá. Sí, 6. ¿Cuántos libros de comedia hay en la biblioteca? 7. 7. Sí. ¿Cuántos libros de aventura hay más que de misterio en la biblioteca? 5 más. Sí. ¿Cuántos libros en total hay en la biblioteca? 7. 26. 26. Sí. Siguiente diapositiva, por favor. En el diagrama de barra muestra la cantidad de visitas por tipo de dispositivos que utilizaron los visitantes de 5. plan de mejora en diciembre de 2019. Las categorías son los tipos de dispositivos empleados como son computadora, móvil y tablet, y están en el eje horizontal. Asimismo, las alturas de cada barra representan la frecuencia de visitas utilizadas según cada tipo de dispositivo. Del gráfico se puede inferir que la mayor cantidad de visitas se dieron a través del computador, seguido por los teléfonos móviles, y finalmente la menor cantidad de visitas se dieron por las tablets. Acá podemos visualizar las diferentes categorías y sus diferentes variaciones con respecto a las escalas de magnitud. Como dicho anteriormente, vemos que la computadora fue las visitas de dispositivos de mayor magnitud, de allí siguen los móviles y de último siguen las tablets. Siguiente diapositiva, por favor. Para concluir, un gráfico de barras se utiliza para representar visualmente los datos utilizando barras de diferentes alturas o longitudes. Los datos se grafican horizontal o verticalmente, lo que permiten a los espectadores comparar diferentes valores y sacar conclusiones rápidas, fácil y sobre todo eficiente. Un gráfico de barras típico tendrá una etiqueta,
un eje, una escala y barras, que representan valores medibles como cantidades o porcentaje. Los gráficos de barras se utilizaron para mostrar todo tipo de datos, desde las ventas trimestrales y el crecimiento del empleo hasta las precipitaciones y el rendimiento estacional de los cultivos. Bueno, compañeros, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención prestada. Perfecto. Ahora una pregunta. El gráfico de barras, específicamente, ¿para qué tipo de variables se puede utilizar? Para variables, categóricas o del otro tipo. En alguna gráfica ahí pudimos ver que representaba datos. Ujú. Sí, en algunos casos sí que puede trabajar con variables discretas, pero normalmente se trabaja para variables categóricas, ¿no? Es lo más recomendable, el gráfico de barras. Pero igual, de repente puedo trabajar con una variable discreta, no continua, como mencionaba anteriormente por ahí. Muy bien, ¿quién le corresponde hoy? Después, el otro El grupo. gráfico circular. Vaya, vaya. Perfecto, Mónica. Me confirman si ya se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. La información es lo que proporciona un significado o sentido a las cosas, lo que nos permite ampliar nuestros conocimientos, informar y tomar decisiones. De ahí la importancia de presentarla de forma clara y precisa, facilitando su comprensión. Tengan muy buenos días, compañeros, compañeras y licenciado presente en esta reunión. El día de hoy les hablaremos sobre uno de los tipos de gráfico que existen, el cual es el gráfico circular. Cuando hablamos de gráfico circular, nos referimos a una herramienta o recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. Este tipo de gráfico también recibe distintos nombres, como gráfico de pastel, gráfico de pizza, gráfico de torta o gráfico de 360 grados. Pero, ¿por qué se le denomina así? Bueno, como ustedes saben, las pizzas, los pasteles o las tortas están partidos en porciones y tienen una forma circular. De igual forma, como su nombre lo dice, el gráfico se representa mediante un círculo y también está dividido en porciones, o dicho de otra manera, está dividido en sectores cuyas áreas son proporcionales a los porcentajes de los distintos componentes de la población estadística y se utiliza en aquellos casos donde interesa no solamente mostrar el número de veces que se da una característica o atributo de manera tabular, sino más bien de manera gráfica. Su objetivo es que se pueda visualizar mejor la proporción en que aparece esa característica respecto al total. Continuando con el tema, mencionaré los elementos que debe poseer el gráfico circular. Entre ellos están el título, que indica brevemente el tipo de información presentada y la población a la que se dirige. También está el cuerpo, que es la parte principal de la gráfica, donde se presentan los datos. Como tercer elemento tenemos la serie de datos, o también llamadas medidas, que son las frecuencias o porciones en las que se presentan los elementos de cada leyenda o categoría. Por lo general, cada porción o sector de la gráfica es etiquetado con su respectivo porcentaje. Otra definición es que son los datos relacionados en un gráfico. Si hay varias series de datos en la tabla, cada uno tendrá un color o estilo diferente y una porción proporcional del círculo. Y como último elemento están las leyendas, que también se les llama categorías, que son los nombres o etiquetas que definen los subconjuntos de la población. Cada subconjunto agrupa elementos que comparten un rasgo de los distintos
que los distingue de los otros subconjuntos. Indican también el color que representa cada serie de datos. Conocer estos elementos permite entender correctamente los datos que han sido organizados y presentados. Ahora veremos las características que posee el gráfico circular. En primer lugar, y como ya lo mencionaba antes, también son llamados gráficos de sectores o de pastel. Además, un gráfico representa solamente una variable. También las variables representadas pueden ser cualitativas o cuantitativas discretas. La siguiente característica es que a cada categoría o cualidad de la variable representada le pertenece un sector proporcional en el gráfico. Aparte de eso, la unión de todos los sectores o porciones forman un círculo completo. Del mismo modo, la suma de los valores de cada uno de los sectores resulta en el total de los datos recolectados. Ahora le cederé la palabra a mi compañero para que les explique más aspectos sobre el gráfico circular. A continuación, siguiendo con el tema, hablaremos sobre las ventajas y las desventajas de los gráficos circulares. En primer lugar, tenemos que se identifican mucho más rápido las proporciones de categorías mediante este gráfico que empleando una tabla, ya que en los gráficos circulares lo que observamos principalmente es la proporción con respecto a las demás categorías, tomando como base el total. Las gráficas circulares ofrecen la ventaja de funcionar como apoyo visual para ayudar a la audiencia a examinar e interpretar la información que presenta. Esto quiere decir que al momento de, por ejemplo, presentaciones, ponencias, exposiciones o artículos hechos para la población en general, estos gráficos ayudan mucho a que la población que no tiene conocimiento amplio de gráficas puedan entender las estadísticas que se están mostrando. Las gráficas circulares usan porcentajes para ilustrar cantidades. Al momento de crear una gráfica, además de la proporción que debe ser visualmente diferente, o sea, al momento de representarlo en el gráfico total, se le puede agregar además los porcentajes. Así, además de diferenciar por el tamaño del sector, también se puede saber la cantidad porcentual que representa del total. Y por último, la efectividad de estas gráficas para examinar porcentajes se encuentra en el entendimiento inmediato por parte de la audiencia. O sea que son fáciles de comprender desde un primer momento, no necesitan una explicación. Ahora continuaremos con las desventajas. Cada gráfico corresponde a una variable, es decir, no podemos representar dos variables en un mismo gráfico. Al no tener ejes, por ejemplo, ejes que me digan el ancho de clase, sino que este debe representar en un todo de lo que es el círculo. Por ese mismo motivo, solo puede ser representada una variable. Por ejemplo, color de ojos. Tomamos el color de ojos de 100 personas y luego lo representamos en ese gráfico. Pero, por ejemplo, si comenzamos a tomar diferentes categorías, diferentes características de las personas, por ejemplo, color de ojos, altura, peso, cada una de esas es una variable diferente y cada una tendría que tener su propio gráfico. Si hay muchas categorías, nos puede resultar difícil diferenciar entre ellas. Cuando hay demasiadas categorías de una variable en un gráfico circular, comienza a ser difícil diferenciar una de otra o diferenciar la proporción que cada una representa. Cuando es demasiado grande, prácticamente todas se ven iguales a simple vista. Como la gráfica circular usa porcentajes para ilustrar valor numérico, no se dan figuras específicas. La gráfica ofrece una visión general de la información en formato fácil de leer, pero no de información precisa, dejando espacio para más información, ya que esta solo muestra el tamaño del sector y el porcentaje de la categoría que estamos graficando. Aunque para ilustrar un poco mejor, creo que cada gráfica debería ir acompañada de su respectiva tabla. Además, pueden ser manipulados
fácilmente para representar información falsa, lo que limita su uso en situaciones que requieren exactitud o precisión. Es por eso que muchas veces, aparte de la gráfica, deben mostrarse los datos, ya sea en tablas o diferentes otras opciones de gráficos, pero aún así el gráfico circular es muy útil para representar la información de una manera muy visual. Ahora, ya que no podemos definir anchos de clase en ese tipo de gráficas, se debe recurrir a la siguiente fórmula, siendo n el total de elementos, ni el número de sujetos iguales y fi la frecuencia relativa. Todo esto nos daría la cantidad de grados que cada categoría va a ocupar en el total del círculo. A continuación, nuestro compañero nos mostrará un pequeño ejemplo de lo que es la construcción de una gráfica circular. Tal como menciona mi compañero, ahora explicaremos un ejercicio. Para empezar, como fue mencionado anteriormente, los gráficos se usan para representar datos. Una vez tengamos estos datos, podemos construir una tabla como la que podemos ver en la diapositiva. En este caso, los datos son sobre gastos. Gastos de ahorros con un monto de $250, gastos de AFP con un monto de $120, gastos de inversiones con un monto de $100, gastos de casa con un monto de $300, gastos de comida con un monto de $300 y gastos de gasolina con un monto de $150. Teniendo todos los datos organizados, debemos sumarlos para obtener el total, ya que lo utilizaremos. En este caso, el total va a ser de $1,220. Luego, para obtener los ángulos de cada porción del gráfico, es decir, de cada sector que corresponde a una categoría, aplicamos la fórmula que explicó mi compañero. 360 grados, que son los grados totales de un círculo, dividido por el total, que es $1,220, y multiplicado por el monto de cada gasto. Para los ahorros será 360 entre 1,220 por 250. Eso va a ser igual a 73.8 grados. En el caso de la AFP, va a ser 360 entre 1,220 por 120. Eso resulta en 35.4 grados. Las inversiones, 360 entre 1,220 por 100. Eso es igual a 29.5 grados. La casa, 360 entre 1,220 por 300, va a ser igual a 88.5 grados. La comida va a ser igual que la casa porque tiene el mismo monto. Y por último, la gasolina va a ser 360 entre 1,220 por 150, eso va a ser igual a 44.3 grados. Luego de realizar este proceso, podemos asegurarnos de que está bien sumando los grados obtenidos y el resultado debe ser 360. Luego, creamos un círculo y dibujaremos un radio. De este partiremos para ir creando los ángulos. A partir de la radio crearemos el primero, por ejemplo, podemos empezar con ahorros. Luego, donde termina ese, seguimos con el siguiente y así sucesivamente hasta completar el círculo. Además, debemos colocar la etiqueta de cada dato, ya sea directamente en el gráfico, lo cual no siempre es recomendable, o como en este caso, que tenemos una leyenda, donde podemos ver cada dato que es representado por un color. En el caso de los ahorros, es de color azul, AFP de color rojo, inversiones de color amarillo, casa de color verde, comida de color morado y gasolina de color celeste. Una vez que tengamos todas las porciones ya debidamente identificadas, podemos colocar el porcentaje que representa cada dato o en el caso de así quererlo, podemos
podríamos colocar en este caso el monto, pero como lo que nos interesa es comparar cada porción en relación al total, colocaremos el porcentaje. El porcentaje se obtiene fácilmente dividiendo cada dato, cada monto en este caso, entre el total y eso se multiplica por 100. Por ejemplo, en el caso de los ahorros sería 250 entre 1220 por 100 y eso da un resultado de 20.5% aproximadamente. Este proceso se realiza para cada categoría para así obtener el porcentaje de cada uno de ellos. Ahora, para concluir, las gráficas circulares son un recurso útil a la hora de representar datos de una sola variable, porque como dijo mi compañero, cada variable necesitaría un gráfico individualmente. También sirven para comparar de manera visual la porción respecto al total y se tiene una mejor comprensión que al usar únicamente una tabla de frecuencias, ya que este gráfico ayuda a enfatizar los puntos que se quieren resaltar. Esta ha sido la exposición de mi grupo con el tema gráfico circular. Espero que haya sido de su agrado. Solo el gráfico de pastel les tocó. Sí. Sí, nada Sí, el más ese. gráfico circular. ¿Quién más falta? Ya estuvieron todos los grupos. Faltan creo que 2 más, pero no sé si van a pasar el viernes, así como dijo usted, 2 cada día. Entonces les tocaría miércoles. Miércoles creo que terminamos. Ya martes yo daría otro tema. Jueves, perdón. Y y el examen estaría hasta lo que es gráfico. Hasta ahí llegaría todo. Todo. Entonces, hola, Yo tengo una duda. dígame. Es que en la parte de Schoology donde has subido todo lo de la guía, ¿verdad? Sí, La sí. guía 2 es para viernes 11, pero ya pasó. No hay problema. Ahí la pueden subir como fecha vencida. Ajá, porque igual en las clases también está la semana 2. Ajá. Sí, no hay problema, no hay problema. Pues. Entonces, nos quedamos hasta acá y nos vemos miércoles. Gracias, Nick. Buen día. Está bien. Vaya, está bien, Nick. Adiós. Gracias, feliz día. Bueno, Por feliz aquí día. nos reuniríamos Entonces, el feliz día. miércoles otra vez.